vamos a avanzar en el capítulo 4 de unidad de medida. La unidad de medida es uno de los componentes del modelo contable que está establecido en el marco conceptual de la Federación Argentina de Consejos Profesionales. El tema de la unidad de medida abarca el de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. En economías precio alcistas como la nuestra, un peso o 100 pesos de diciembre de 2018 no sería comparable en su poder adquisitivo a 100 pesos de diciembre de 2019 y no hablemos de diciembre de 2020. Estos cambios en el poder adquisitivo de la moneda deben ser incorporados a la información contenida en los estados contables, atendiendo a la comparabilidad que debe estar entre los mismos. ¿Cómo trabajamos con esta comparabilidad? Lo hacemos a través de números índices. Si vamos a buscar el vocablo índice de la Real Academia Española, nos habla de una expresión numérica de la relación entre dos cantidades. Índice de población activa, es decir, la población que trabaja, digamos, definimos activo así, o índice, por ejemplo, de inflación. Si estamos hablando de un número, podríamos hablar de índice de precios al consumo, en donde estamos hablando de expresión numérica, de incremento de precios de bienes y servicios en un periodo con respecto al periodo anterior. Si trabajáramos con índice de población activa, sería el incremento de la población activa o la variación de la población activa de un periodo de tiempo con respecto al periodo anterior. Es decir, el elemento con el cual nos vamos a basar para trabajar el impacto del cambio de poder adquisitivo de la moneda en el estado contable van a ser índices de precios. ¿Qué muestra la variación entre dos índices de precio? Bueno, la variación entre dos índices de precio, entre el momento 1 y 2, pone de manifiesto cambios en el poder adquisitivo de la moneda, inflación o deflación. O en otras palabras, muestra cuántos pesos serían necesarios en un momento 2 para adquirir los mismos bienes que en el momento 1. ¿Cuántos pesos son necesarios en abril de 2020 para adquirir el mismo auto que en abril de 2019 o 2018? Eso habla de que el auto es el mismo, quizá cambie el modelo del año, pero el vehículo, la máquina es exactamente la misma, pero los pesos necesarios para adquirirlo serían diferentes. Si hace falta más pesos, quiere decir que ese peso ha perdido poder adquisitivo como su capacidad intrínseca para comprar los bienes. Entonces, ¿para qué sirven los índices? Bueno, para aproximarnos a la magnitud de los cambios de precios en diferentes niveles. ¿Cómo sería esto en diferentes niveles? Bueno, uno podría medir el cambio de la variación de precios a nivel general de la economía o a nivel solo de la construcción o a nivel solo del agro o a nivel de algunas otras actividades, a lo que nosotros le estaríamos diciendo entonces los cambios a nivel específico. De esto hablamos cuando decimos a nivel general o a nivel específico. ¿Quién elabora los índices? El INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuya página puede ser visitada en este link. Si vamos a visitar la página, aquí tenemos indec.gov.ar, vemos que este instituto genera, digamos, una serie de datos que permiten ir monitoreando la evolución de diferentes variables, desde la encuesta permanente de hogares, desde la estructura de la población, grupos poblacionales. Bueno, ¿dónde están los índices? Para trabajar con los números índices debemos venir al principio, a economía y a buscar lo que nos interesa a nosotros, que son precios, porque estamos buscando la evolución de los precios. Si entramos dentro de precios, nos ofrece un menú de precios. ¿Cuál es el que debemos usar? ¿Generales o específicos? Habíamos estado hablando aquí, en esta filmina, de que podían ser generales, aquí, o específicos. Bueno, si venimos aquí, vemos que hay generales aquí y más específicos en estas otras solapas. Bueno, ¿cuál es el que debemos usar?
el IPIM, Índice de Precios Internos al por mayor, y esto nos lo indica la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. ¿Dónde encontramos el IPIM? Pues bien, tenemos que venir al sistema de precios mayoristas, entrar aquí, y dentro de los precios mayoristas hay una descripción, hay informes y están los cuadros estadísticos, donde hay series históricas hasta 2015, y el que nos interesa a nosotros es este sistema de precios mayoristas desde diciembre de 2015. La base es 100 para la elaboración de los números índices. Entramos aquí y no abre otra pestaña, sino que descarga un archivo en planilla de cálculo. Si abrimos el archivo en la planilla de cálculo, vemos que desde 2015, y en este caso hasta la fecha, en realidad estamos en abril de 2020, todavía no ha sido publicado el de marzo de 2020, pero desde 2015 nos habla de la evolución de los índices con una base 100 en 2015. ¿Qué quiere decir base 100? Que de ahí en más se empezará a medir el efecto inflacionario en esta gestión, a nivel general o a nivel específico, como puede verse aquí. A esto se refiere cuando estamos hablando de a nivel general, aquí, o a nivel específico. Dentro de esta planilla de cálculo, al descargarlo, trae varias series. IPIM, que es el que nos hace falta para el trabajo de ajuste por inflación, de acuerdo a lo que nos indica la federación. Pero también hay otros índices de precios, y los números, como notarán ustedes, no son los mismos, porque van mostrando el avance, digamos, de la medición de inflación en, por ejemplo, sectores agropecuarios. Sectores agropecuarios pasa de 100 a 102. En cambio, a nivel general pasa de 100 a 108. ¿Cómo podemos ver la inflación de un mes? Bueno, pues simplemente trabajando con un cálculo, dividiendo el índice del mes que queremos sobre el mes anterior, y le restamos 1 por el cálculo matemático, y eso me dice que la inflación del mes de enero fue del 8,79, 8,8, si lo vamos a poner en el mismo término del índice, 8,8. Si yo quisiera sacar la inflación de cada uno de los meses, no tengo más que dividir cada uno de los índices, perdón, en el anterior, y eso me va a ir arrojando la inflación del mes, que no es lo mismo que calcular un coeficiente que lleve de un mes hasta otro mes. Por ejemplo, aquí yo sé que la inflación de enero está medida en el 8%, para enero, para febrero el 4,9%, para marzo el 2,5%, para abril el 1,5%. Pero si yo quisiera saber el coeficiente que me lleva desde enero hasta mayo, debería dividir el índice de mayo en el de enero, y ahí diríamos que la inflación de enero a mayo ha sido del 10%. Y desde mayo, si yo quiero ver a diciembre, bueno, aquí me va a dar exactamente el número índice, porque me está mostrando la inflación entre la base y este mes. Bueno, pues bien, así es como vamos sacando. O bien la inflación del mes, que no nos va a ser útil no nos va a ser operativo, es útil, pero no nos va a ser operativo para el cálculo del ajuste por inflación, o el coeficiente de ajuste. Operativamente, ¿cómo deberíamos trabajar con estos números? Si yo estuviera en el año 2019, probablemente tengo un balance de 2018, entonces tengo valores de diciembre del 2018, aquí tenemos el año 2018, y si tuviera que ajustar a 2019, ¿qué debería hacer? Calcular coeficientes correctores. ¿Cómo lo debería calcular a esto? Dividiendo, ¿sí?, el mes de llegada
¿sí? En el mes al cual yo quiero ajustar. Por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente que nos lleva desde diciembre hasta el otro diciembre, que es la otra fecha de balance? Pues bien, aquí yo debería hacer índice de llegada, en este caso lo vamos a fijar, dividido al índice de partida, y entonces ahí me va a decir que el coeficiente es 1,58. De ahí o de otra manera ha existido en 2019, de acuerdo a estos datos, un 58,5, vamos a decir así, lo vamos a poner en dos decimales, un 58% de inflación. Si yo trabajo estirando y obteniendo los índices, ¿qué va a suceder aquí? Me va a decir, y el coeficiente que me lleva de diciembre es 1,58, de enero también, pero de febrero 1,52, y así se va a ir achicando hasta llegar a que el coeficiente de ajuste del último mes siempre es 1. Este es un supuesto de los cálculos de ajuste por inflación, donde los cambios acaecidos durante un mismo mes no tienen ajuste, suponiendo que todos los valores están al último día de un determinado mes. Bueno, pues bien, en esta sección yo quiero mostrarles cómo es que yendo a la página oficial con datos públicos y disponibles, podemos descargar una herramienta profesional que nos va a servir para trabajar en el ajuste por inflación. Aquí tienen algunas pantallas, como para recordar desde el PowerPoint dónde deben ir. Esta es la interfaz más antigua del INDEC, que está vigente todavía, pero se comparte con la nueva. Y esto es un ejemplo de lo que ustedes podrían descargar yendo siempre a la parte de IPIM y tomando el nivel general. Bien, ¿qué pasaría antes de entrar a cuestiones operativas si no registráramos la inflación? Es decir, cómo afecta la inflación a la información de los estados contables. Lo primero que hace es atentar contra el requisito de comparabilidad de la información, porque no es razonable, no sería razonable en una economía inflacionaria, comparar el importe de las ventas de un periodo, por ejemplo, diciembre de 2019, con las ventas de otro periodo, por ejemplo, enero de 2019. ¿Qué factores van a influir? Y bueno, van a influir los precios, la suba de precio original de inflación. Pueden influir las cantidades, y eso ya me daría otro tipo de indicador en relación a la capacidad de venta y mejora en el desempeño de la empresa, y también van a influir los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, pueden mantenerse los precios, aumentar las cantidades, vender mucho más, pero si hay cambio en el poder adquisitivo de la moneda, el poder adquisitivo de esas ventas, si fueran cobradas, va a estar deteriorado. A todo esto hay que empezar a medir. Lo primero que impacta es la comparabilidad. Pero luego impacta de manera indirecta en los otros requisitos, confiabilidad, verificabilidad, esencialidad. Los invito a que repasen el capítulo 3 en la sección de los atributos de la información contable. Y claramente está relacionado el elemento unidad de medida del modelo contable, que les recuerdo, el modelo contable está compuesto del capital a mantener, que es el financiero, la unidad de medida, que es moneda homogénea, y los diferentes criterios de valoración que vamos a trabajar en esta asignatura. Bien, si nosotros incorporamos el ajuste a moneda homogénea o ajuste por inflación, lo vamos a usar como sinónimo, vamos a estar trabajando en una contabilidad en moneda homogénea. Esta sí considera los cambios en los niveles generales de precio y las medidas correctivas que la doctrina y normativa han adoptado. Normativamente, la RT6 en nuestras normas y las normas internacionales también tienen la suya para trabajarlo. En nuestro caso, en la aplicación actual, tenemos la RT6, ya va a estar modificada cuando ustedes la vean, estados contables en moneda extranjera, donde se considera homogénea a... Moneda homogénea es una moneda comparable, que podría ser la de inicio del año, la del mes del año, la del fin del año. Pues bien, las normas nos indican que debe ser la moneda de cierre de ejercicio. O sea que si un balance cierra 30 de junio de un año, toda la moneda debe ser homogénea al 30 de junio de ese año. No necesariamente son los diciembre. ¿Qué impacto tiene no usar la moneda homogénea? Bueno, tiene impacto en activos y pasivos,
porque los muestran importes de poder adquisitivo heterogéneo. Cuentas a cobrar de un determinado mes no son lo mismo que cuentas a cobrar de otro mes. Si bien la cuenta a cobrar no va a modificar su valor nominal, es necesario mostrar la pérdida de poder adquisitivo de esos pesos a través del tiempo. No por el valor del dinero en el tiempo, sino por el efecto de incremento en el nivel de precios. En los activos y en los pasivos. Estamos hablando del patrimonio. Y en el resultado hay valoraciones distorsionadas en las ventas, dado que las ventas son ventas de enero, febrero hasta diciembre, o de un año, como ustedes quieran arrancar el ejercicio, no pueden ser comparados esos valores. El resultado va a ser diferente si tenemos en cuenta el impacto o no tenemos en cuenta el impacto. El resultado es el número final del estado de resultado, para que quede claro. Y las causas de resultado, que son a efectos operativos, como las cuentas del estado de resultado, venta es una causa de resultado, costo de venta es otra causa de resultado. Bueno, ahí van a tener importes heterogéneos, resultados financieros heterogéneos, porque un interés yo lo puedo haber cargado. ¿Qué sería un resultado financiero? Tomemos un ejemplo, los intereses. ¿Por qué uno carga intereses? Por el valor del dinero en el tiempo. Es decir, no es lo mismo el valor de un peso hoy que un peso en el futuro, no habiendo cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Pero si yo cargo intereses y esos intereses no superan el importe inflacionario, decimos que en términos reales los intereses tienen una tasa negativa porque no alcanzan a cubrir el valor de la moneda homogénea. Y no va a existir en una contabilidad histórica, y aunque no use moneda homogénea, el REC-PAM. REC-PAM es la sigla de resultado por exposición a cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Sería lo que antiguamente era el resultado por exposición a la inflación, pero cambios en el poder adquisitivo de la moneda es un concepto más amplio que la palabra o el vocablo inflación, así que vamos a tomar esta expresión. ¿Qué objetivos tiene ajustar a moneda homogénea? Lo primero es eliminar los problemas que hemos señalado en la filmina anterior para poder brindar información comparativa e incorporar justamente un elemento que no tenía el modelo sin ajuste por inflación. Hay métodos que son integrales, hay métodos que son simplificados y para todos se aplican índices. Para trabajar, nosotros tenemos que saber operativamente que hay diferentes tipos de partidas. Partidas a las que vamos a llamar monetarias puras son expresadas en moneda de cierre y no tienen protección contra la inflación. Por ejemplo, la partida expresada en la cuenta caja, dado que el dinero tiene un valor nominal que no puede modificarse. Aunque justamente esta partida es la que pierde poder adquisitivo, o si fuera un pasivo que no tiene cláusulas de ajuste inflacionario o de indexación, ese pasivo me hace tener un resultado positivo, porque mientras más a largo plazo deba yo dinero y cueste menos conseguir ese dinero, porque es más barata la plata, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto? Tiene menos poder adquisitivo, digamos, vamos a tener un resultado positivo por exposición a la inflación. Las partidas monetarias puras son las que sufren el impacto del deterioro en el poder adquisitivo. Les dije como ejemplo, caja pueden ser los cheques en poder de la empresa, cheques de tercero, cheques de pago diferido. Hay partidas no monetarias que están expresadas en moneda anterior al cierre, por ejemplo, capital, resultado no asignado, los bienes de uso, ¿sí? Y hay monetarias a las que vamos a llamar concertadas, que están expresadas en moneda de cierre, por ejemplo, cuentas a cobrar, pero pueden incluir algún tipo de compensación contra la inflación, como por ejemplo interés, alguna diferencia de cambio o indexación. Que quede claro que las que sufren el impacto del deterioro en el poder adquisitivo son las cuentas monetarias puras. Pero como no podemos cambiar su valor nominal, así tampoco en las monetarias concertadas, trabajamos sobre las cuentas no monetarias para poder, digamos, establecer el impacto en las monetarias. Trabajar sobre las no monetarias se llama método indirecto y trabajar con las monetarias se llama método directo. ¿Cuáles son los elementos claves para empezar a trabajar? Lo primero es la anticuación de las partidas. Anticuar significa darle una fecha desde la cual va a ser aplicado el ajuste por inflación.
luego calcular los coeficientes correctores, tema que hemos visto cuando bajamos la hoja de cálculo desde el índice. Anticuar, determinar el mes desde el cual debe expresarse, y aquí está la metodología de trabajo para el cálculo. Sería el índice de cierre sobre el índice de origen de la partida, así se calcula el coeficiente corrector. Origen, el momento en el que está valorizada la partida, y cierre, el momento en el que se quiere llevar el valor de la partida. Por ejemplo, si los resultados no asignados están valorizados a pesos de diciembre de 2018 y estamos cerrando el balance a pesos de 2019, tengo que calcular índice de diciembre de 2019 sobre índice de diciembre de 2018 y aplicar ese valor, ese número, tal cual me lo da el resultado en la calculadora o en la planilla de cálculo, al valor que tiene poder adquisitivo de diciembre de 2018 para llevarlo a diciembre de 2019. ¿Cómo medimos los resultados financieros y por tenencia? La recomendación de las normas es una medición y exposición detallada. Intereses por un lado, diferencia de cambio por otro, RECPAM por otro. A eso se llama la medición y exposición detallada. Pero la alternativa, que es más difundida, es la medición conjunta. Es poner todo en un solo, digamos, concepto que sería resultados financieros y por tenencia, incluyendo resultado por exposición a cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Proceso secuencial de la RT6 es la manera en que las normas nos invitan a realizar el ajuste por inflación, y este tema será abordado en nuestro próximo video.